El diario estadounidense el New York Times acusa al gobierno de México de estar escondiendo casos de COVID-19 y Claudio X González está detrás de todo este golpe mediático. ¿Quieres saber qué respondió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Antes de continuar, los invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y compartir esta valiosísima información con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en nuestro país. ¡Vamos allá! Los ataques en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se limitan solamente a la extensión territorial de nuestro país, puesto que desde el extranjero y más en específico desde Estados Unidos, el diario el New York Times saca tremenda nota llena de falacias hacia el gobierno de la República, donde aseveran que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está escondiendo casos de COVID-19 en nuestro país. Vamos a ver como tal de qué trata toda esta nota, cuáles fueron sus repercusiones, quiénes siguieron la línea de esta nota y también quién está detrás de todo este golpe mediático proveniente desde el extranjero. Los invitamos a quedarse a lo largo del video porque veremos quién está detrás de todo este golpe de parte del New York Times. De acuerdo con la nota del medio norteamericano el New York Times titulada Cifras ocultas, México desatiende olas de muertes en la capital, el diario norteamericano señala que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está informando miles de casos de COVID-19 en la Ciudad de México. Además, según esta nota, el gobierno federal ignora a los funcionarios que han contado en la capital al menos 3 veces más la cantidad de fallecimientos que se reconoce públicamente. Sí, ciudadanos, estamos ante tremenda nota que está aseverando este tipo de falacias. Señalan al gobierno de estar ocultando y maquillando estas cifras. Y continuamos. Según este diario, médicos de los hospitales de la Ciudad de México han denunciado al medio que se está ocultando al país la realidad de la epidemia, pues según ellos señalan que en algunos nosocomios los pacientes yacen en el suelo y tendido en colchones. Asimismo, según la especialista de salud Giovanna Ávila, quien trabaja en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, y cito, es como si viviéramos nosotros los doctores en dos mundos distintos. Uno es dentro del hospital donde los pacientes están muriendo y están muy graves. La nota del New York Times asevera lo siguiente: funcionarios de la Ciudad de México han tabulado más de 2.500 muertes por coronavirus y enfermedades respiratorias graves que los médicos sospechan que está relacionado con COVID-19. Pero según el gabinete de Andrés Manuel muestra otros datos, expone que son alrededor de 700 decesos en el área metropolitana. A nivel nacional, la Secretaría de Salud Federal reporta al menos 3.000 muertes por COVID-19, además de 250 que se sospechan relacionadas. Según este diario, ante dichos casos, los expertos coincidieron en que México cuenta con un panorama mínimo de la escala real de la epidemia, porque se están haciendo pruebas a muy pocas personas. Según el diario, de acuerdo con la OCDE, solo 0.4 personas de cada 1,000 en México se hacen la prueba del coronavirus, lo que implica estar lejos de la proporción más baja entre las naciones de la OCDE, que promedian unas 23 pruebas por cada 1,000 personas. Sí, ciudadanos, estas aseveraciones de parte del New York Times están dejando clara su tendencia de querer golpear al gobierno de Andrés Manuel y también de las medidas del sector
sector salud encabezadas por el subsecretario el doctor Hugo López-Gatell, el cual ya había explicado la razón por la cual no se están realizando tantas pruebas a personas que sean probables portadores de COVID-19. Sin embargo, al parecer las pruebas masivas es lo que está determinando que tantas personas tienen este virus o son portadoras del mismo. Sin embargo, sabemos que estas mediciones y estas pruebas rápidas no están siendo de mucha ayuda, porque de nada sirve tener todas estas pruebas si no se está tratando el problema de raíz. Continuamos con esta nota y para concluir, vuelven a atacar al doctor Hugo López-Gatell de esta manera. Y cito: Hugo López-Gatell, funcionario de la Secretaría de Salud, quien ha ganado protagonismo al conducir conferencias de prensa nocturnas en las que se asegura al público que las cosas están ocurriendo según lo planeado, y cito: su modelo está equivocado, los casos sintomáticos y severos podrían ser significativamente mayores, dijo Laurie Ann Jiménez Faví, doctora egresada de Harvard que trabaja en la UNAM. Y finalmente termina citando lo siguiente: un exsecretario de Salud, José Narro Robles, acusó al señor López-Gatell de mentirle a la gente, y algunos gobiernos estatales están comenzando a sacar conclusiones similares, que al igual que la Ciudad de México, los datos presentados por el gobierno no reflejan la realidad. Sí, ciudadanos, esta era en extracto la nota de el New York Times, este diario estadounidense que se ha volcado hacia la ultraderecha y hacia los chayoteros de nuestro país. Ante toda esta situación, el mismo doctor Hugo López-Gatell le respondía al New York Times, al Wall Street Journal y a todos esos chayoteros que se colgaron de esta nota, lanzando falacias hacia el sector salud y hacia la estrategia del gobierno federal. Hola, ¿qué tal? Hoy es 8 de mayo de 2020 y estoy analizando varias notas que salieron en algunos periódicos internacionales. Por ejemplo, una nota de la Corresponsalía México del New York Times y una nota del País. Asimismo, el Washington Post y el Wall Street Journal sacaron unas notas muy parecidas donde se enfocan en la idea de que la cantidad de muertes de personas que padecen COVID en México pudiera ser más grande de la que hasta el momento se ha identificado. Y me llama la atención varias cosas en estas notas que quería comentar. La primera es que efectivamente, como hemos comentado desde hace varias semanas y en repetidas ocasiones, las muertes de personas que padecen COVID no siempre se pueden demostrar. ¿Por qué razón? Porque las personas que padecen COVID llegan con frecuencia, particularmente ahora en la fase 3, en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio. También hemos explicado que estas pruebas de laboratorio se podrían tomar las muestras correspondientes aún después de la muerte. Pero esto raramente ocurre y entonces tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de COVID, pero no quedan registradas como COVID porque no tienen una demostración por laboratorio. Precisamente como esto ocurre en México y en el mundo, es convencional que en la vigilancia epidemiológica se tenga un mecanismo de diagnóstico por dictaminación. Y la dictaminación consiste en que un comité técnico de especialistas de salud, médicas, médicos, analiza cuidadosamente el expediente clínico, los antecedentes epidemiológicos y puede formular una opinión respecto a la probabilidad de que la persona efectivamente haya muerto por COVID. Esto se relaciona con la conversación que hace algunas semanas se había tenido sobre neumonías atípicas y que de manera muy interesante pareciera que hay un grupo de la sociedad mexicana que está muy interesado en este tema en particular. En su momento lo aclaramos, neumonía atípica es una característica clínica que puede ser compatible con COVID o con influenza o con diversas infecciones respiratorias causadas por virus. En el contexto de esta epidemia, evidentemente la primera sospecha de una persona que fallece por neumonía debe ser COVID, pero no todas las personas que fallecen por esto son consideradas como acreditadas que padecieron COVID. Por eso se hace el mecanismo de dictamen. Ahora también quiero comentar algo que me llama la atención, de que particularmente hoy, 8 de mayo, fecha en la que hemos anunciado que
que de acuerdo con las modelaciones matemáticas esperábamos tener el momento acme, el pico de la epidemia en la Ciudad de México, aparecieran de manera casi sincrónica estas 4 notas, seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos, los más activos, individuos ligados a administraciones anteriores, a los negocios de la industria farmacéutica y de los insumos, en general de la industria de la salud, y unos cuantos también con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar notoriedad. Entonces llama la atención, no estoy considerando que esto necesariamente sea así, pero sí llama la atención la sincronía. Estas notas también, en particular la de New York Times, pareciera encontrar una discrepancia entre la información que produce el gobierno de la Ciudad de México y lo que tiene integrado a nivel nacional el gobierno federal. Esto evidentemente ilustra o muestra falta de rigor en la construcción de esta información periodística, porque con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, y con todo su equipo, mantenemos una estrechísima colaboración. Además de que las autoridades sanitarias de los 32 estados del país son quienes generan la información. Entonces, toda la información que está en poder del gobierno federal proviene de los estados y todo lo que ellos registren en su momento es parte de la vigilancia epidemiológica nacional. Hemos conversado sobre esto, la discrepancia que pareciera querer encontrar esta nota estriba en la documentación precisamente de los casos de personas que fallecen con las características clínicas de COVID, pero no han sido confirmadas. Y como nosotros hemos venido anunciando todas las tardes los casos confirmados y hemos explicado varias veces que aún falta los casos que son diagnosticados o serán diagnosticados por dictaminación. Nuestra estadística todavía está en espera de contemplar ese dictamen, porque es la mecánica rigurosa que sigue la vigilancia epidemiológica, pero conocemos de todos y cada uno de los casos fatales, muy lamentables todos ellos, que nos ha documentado en tiempo y forma y de manera correcta, usando los canales formales, el gobierno de la Ciudad de México. Gracias, doctora Sheinbaum, por su compromiso con la salud pública. Reitero, estamos en la fase 3, estamos posiblemente en el momento cumbre de la primera oleada de esta epidemia en la zona del Valle de México y necesitamos seguir muy organizados, muy disciplinados, apegados a la información creíble, científica, técnica, para mantenernos en casa y seguir logrando lo que hemos logrado ya en 75% de reducción de los contagios y espero una pronta inicio de la fase de declive, la fase de descenso de la curva epidémica, que podría prolongarse todavía por varias semanas. Pareciera que están ayudando, los que están colaborando para poder golpear al gobierno de México. Sin embargo, ante esta acusación están citando a una fuente verdaderamente paupérrima, el exsecretario de Salud José Narro. Sí, ese personaje priista y un dinosaurio de la política mexicana, que en su tiempo fue el rector de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. No hace falta mencionar todas las cosas pésimas que hizo en esa gran institución, en la máxima casa de estudios, desde desvío de recursos públicos, mala administración, violaciones a la normatividad, negligencia, omisión de su cargo y también poco esclarecimiento de los recursos que manejaba en esa institución. Después de sus fracasos por intentar dirigir al PRI y convertirse en aspirante fallido a la candidatura presidencial por ese partido, el ex rector y ex secretario de Salud ha vuelto a su activismo político en contra del gobierno de Andrés Manuel y eligió para sus ataques a la figura principal en la lucha de salud en contra de la pandemia del COVID-19. Así es, hablamos del doctor Hugo López-Gatell, a quien en reiteradas ocasiones le bastó recordar la pésima gestión que José Narro realizó en el sector salud, en donde dejó más de 307 hospitales totalmente abandonados y un sistema salud
salud verdaderamente desquebrajado y lleno de corrupción desde sus raíces. Sí, ciudadanos, estos ataques por parte del exsecretario José Narro no se han acabado hacia el doctor Hugo López-Gatell. Y en esta nota del New York Times vuelven a hacer hincapié a lo que en los últimos días hemos estado viendo en las conferencias vespertinas, donde diferentes, entre comillas, reporteras salen a atacar al doctor Hugo López-Gatell y lo tachan de mentiroso, porque según ellos, desde su medio, El Sol de México, está mintiéndole a México y está tratando de tergiversar todas estas cifras de contagiados por COVID-19. El más reciente del ataque de ayer, vemos cómo esta reportera de manera incidente y de manera repetitiva está atacando al doctor Hugo López-Gatell. Sin embargo, de la misma manera que su compañera del mismo diario, quedaron en total vergüenza a nivel nacional. No le importa entonces que la gente no le crea. Cada quien que opine lo que quiera, por supuesto. Sí, digo, hay quienes hablan, en particular el exsecretario de Salud, los exsecretarios Chertorivsky, Frank, Narro, hablan de que simplemente no hay manera de creerle a lo que usted plantea. ¿Qué les dice? Los respeto mucho, qué bueno que opinen, qué bueno que estén activos. Bien. Aplauden igual que cualquier ciudadano, todo el mundo debe opinar. Por cierto, no me quedó claro si cuando usted habla de confrontación con los gobernadores, ¿es opinión suya o del editor de su periódico? ¿De qué medio me dijo usted que es? Del Sol de México, sí, por supuesto. ¿O es opinión de estos secretarios? No me queda claro si viene a preguntar o viene a opinar. No, eso es pregunta. Es pregunta. Si ¿La no pregunta le, es? si no le interesa la crítica. A ver, lo diré en breve para que no... Sí. Bienvenida a la crítica, bienvenida a la opinión, bienvenida a la libertad de expresión. Así es, ciudadanos, vemos cómo es que en repetidas ocasiones estos, entre comillas, reporteros quedan en total ridículo ante los cuestionamientos que le realizan al doctor Hugo López-Gatell. Sin embargo, los ataques no han terminado ahí, puesto que otro medio estadounidense, el Wall Street Journal, también hizo lo suyo en sus primeras planas, atacando de la misma manera al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, celebrado por su gran colaborador Carlos Loret de Mola, el cual escribía lo siguiente en su cuenta de Twitter, y cito: lo que les decía ya se volvió escándalo internacional. El New York Times denuncia que el gobierno de Andrés Manuel está escondiendo cientos, quizá miles de muertes por COVID-19. Habló con funcionarios y revisó datos oficiales, y continúa: se registraron 257 fallecimientos en 24 horas, el más alto desde que comenzó la crisis del COVID-19. La chayotera y carroñera Denise Dresser escribía lo siguiente: The New York Times publica que el gobierno federal no está reportando cientos, posiblemente miles de muertes por COVID-19 en la Ciudad de México, donde hay 3 veces más fatalidades según confidenciales. El grupo Reforma hacía lo suyo, y también Joaquín López Dóriga, además del expresidente borrachín y asesino Felipe Calderón, que también compartía esta nota en su cuenta oficial de Twitter. Sí, ciudadanos, estas eran las reacciones de parte de los chayoteros, que están siempre atentos con nado sincronizado para poder seguir atacando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero la pregunta fundamental aquí es: ¿quién o quiénes están detrás de todos estos ataques por parte de este diario estadounidense, el New York Times, y también el Wall Street Journal? Vemos cómo es que este personaje, consolidado como el principal opositor del gobierno de Andrés Manuel, Claudio X González, se posiciona como el principal autor de todo este ataque mediático. En esta nota de Politiburó Digital podemos leer lo siguiente referente a Claudio X González y su complicidad con el New York Times, y citamos: Claudio X González estaría detrás del reportaje del New York Times que acusa a México de ocultar muertes por COVID-19. Cabe destacar que el periodista
periodista Assam Ahmed, quien firma la nota del New York Times, mantiene un peculiar vínculo con el magnate Claudio X González, uno de los extremistas de oposición mexicana. El 30 de agosto del 2017 apareció una nota en el diario estadounidense el New York Times titulada "Un empresario activista lucha contra la corrupción en México y se convierte en un blanco del Estado". La nota está firmada por el periodista Assam Ahmed y tenía apariencia de ser material propagandístico para impulsar la imagen de Claudio X González como símbolo anticorrupción. Y continuamos. El medio independiente de comunicación Rompeviento TV reveló en su momento que el periodista Assam Ahmed tiene una estrecha amistad con el director general de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, Darío Ramírez. Cabe resaltar que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es una ONG propiedad de Claudio X González. Aquí vemos una foto de este personaje, de este columnista Assam Ahmed, con el mismísimo Claudio X González, teniéndolo casi como un amigo, como un compinche, como un colaborador. Y ahora, no nos hace nada de extraño que Claudio X González sea de los primeros en compartir esta nota en su cuenta de redes sociales, y cuando sincronizado toda la oposición chayotera y carroñera salga a atacar, a compartir esta nota en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ante toda esta situación y ante todas estas mentiras de estos diarios y estos chayoteros, Jesús Ramírez Cuevas, el titular de comunicación social del gobierno de México, salió a desmentir toda esta versión que está corriendo en los diarios internacionales. Y cito: "El gobierno de México no oculta información sobre contagios o fallecimientos por COVID-19. Como suponen algunos medios, las cifras de casos que presentamos todos los días son producto del trabajo que decenas de científicos y nuestra política es de datos abiertos y transparencia total". Sí, ciudadanos, esto era lo que aseveraba Jesús Ramírez Cuevas referente a todas estas falacias, todo este ataque coordinado por parte de los grupos extremistas de ultraderecha, inclusive desde el extranjero. Y ya sabemos que este tipo de medios, el New York Times, el Wall Street Journal y, como recordamos, también la revista Time, siempre se han vendido al mejor postor, aquellos que les ofrezcan más dinero, más influencia, más presencia a nivel internacional. No nos sorprende en absoluto que este tipo de notas salgan a la luz, que estén queriendo difamar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también al doctor Hugo López-Gatell, que bien pertinentemente sale todas las noches a dar una conferencia completa acerca de toda la información veraz y verificada acerca de los contagios y del acontecer sobre la pandemia del COVID-19. Desde la Cuarta República los invitamos a todos ustedes, ciudadanos, a verificar esta información y a informarse por medios oficiales de gobierno acerca de lo que está ocurriendo referente a todo este panorama. Los invitamos también a no creer todas estas falacias provenientes de estos diarios estadounidenses, en su mayoría neoliberales, que están constantemente cuanado sincronizado y en colusión con estos chayoteros, queriendo golpetear, queriéndole dar legitimidad a su, entre comillas, movimiento neoliberal a través de estos periódicos, que si bien sí tienen renombre, no hay que dejarnos llevar, no porque sea un periódico famoso, un actor, un comediante, un deportista o cualquier personalidad que parezca confiable, hay que dejarnos llevar por este tipo de noticias falsas. ¿Ustedes cómo ven todo este ataque coordinado desde la cúpula neoliberal de Estados Unidos y los chayoteros carroñeros de nuestro país? ¿Ustedes seguirán creyendo las mentiras de estos personajes? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó este video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. Asimismo, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!